Un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente la glucosa, ¿verdad? La característica más importante de estos pacientes es que los niveles de glicemia en ese paciente van a estar elevados. ¿Por qué se elevan los niveles? Y ahí vamos a entender los diferentes tipos de diabetes que hay, ¿sí? Bueno, antes hablemos de los factores de riesgo, antecedentes familiares. Ojo, yo no heredo la enfermedad, lo que estoy heredando es que la predisposición, el riesgo. Que si a ese riesgo yo le voy sumando otros factores de riesgo, entonces la probabilidad de que yo genere una diabetes va a ser cada vez más alta, ¿cierto? La obesidad, ¿por qué? Hombre, porque acuérdense que el glucagón, o sea, lo que me produce las células alfa, convierte la grasa en glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Por eso entendemos ahora, porque uno diría, bueno, sufro de azúcar, entonces me van a quitar el azúcar. Pero ¿y por qué me van a quitar la sal? Quitar no, me van a mandar dieta bajita en sal. ¿Y por qué me van a mandar dieta bajita en azúcar? ¿Sí? En grasas. Porque es que el glucagón que producen las células alfa a nivel hepático me convierte la grasa en azúcar, me la convierte en glucosa, ¿correcto? Bueno, pacientes de edad superior a 45 años, ciertos grupos étnicos, nosotros sí estamos, pero mejor dicho, ahí tenemos los hispanoamericanos, nosotros tenemos unos haplotipos de histocompatibilidad, que ahorita los vamos a ver, que nos hacen propensos, o sea, ya nosotros tendríamos, por ejemplo, el hijo de un diabético ya tendría dos factores de riesgo. Primero, herencia, la predisposición, y dos, ser nativos americanos, nosotros, ¿sí? Ser del continente americano. La diabetes gestacional, que no se sabe por qué el bebé hace que se altere el metabolismo o la producción de insulina, no se sabe. La hipertensión y la dislipidemia. Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se llama diabetes insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que se llama no insulino dependiente. Hablemos de la diabetes tipo 1, insulino dependiente. ¿Qué es? Miren los islotes de Langerhans. Estos son los islotes de Langerhans. Ahí es que están metidas las células alfa, beta, delta, células P. ¿Qué está sucediendo? Perdón. ¿Qué está sucediendo en una diabetes tipo 1? Se están, oigan, destruyendo las células beta. ¿Y qué me producen las células beta? Insulina. ¿Cómo es el mecanismo normal para el metabolismo de la glucosa? El azúcar que nosotros comemos en el desayuno, ¿cierto? El cafecito en leche, ¿verdad? Con azúcar y eso. Esa glucosa va a la célula beta y la estimula. Oiga, llegué yo. Toca a la célula beta. Y la célula beta en respuesta, ¿qué hace? Producir insulina. ¿Y esa insulina qué hace? Degradar la glucosa. Entonces, nosotros comemos y los niveles de glucosa, ¿qué van a hacer? Suben por un momentico. Llega esta glucosa que acabamos de consumir, estimula la célula beta, y la célula beta, ¿qué produce? Insulina, que actúa sobre esta glucosa. ¿Y los niveles? En este paciente que tiene destruidas las células beta, llegó la glucosa. Vamos a ponerlo numéricamente para que lo entendamos mejor. Comimos 120 moléculas de glucosa, ¿cierto? Pero solo tenemos 80 de célula beta. De estas 120 moléculas de glucosa, pues se van a metabolizar. ¿Y me van a quedar cuántas sin metabolizar? 40. 40 que se van, ¿qué? Acumulando. 40 moléculas de glucosa que se van a ir acumulando. Al almuerzo, lo mismo. A la comida, al otro día. Hasta que llegue un momento en que los niveles de glucosa del paciente van a estar altos. Eso es lo que sucede en la diabetes tipo 1. Hay destrucción de la célula beta. ¿Sí? Muy bien. Esta se llama diabetes juvenil, pero ojo,
No es que esa diabetes le dé exclusivamente a los jóvenes, no, los viejitos también pueden sufrir diabetes tipo 1, sino que ustedes los jóvenes, cuando sufren de diabetes, va a ser de este tipo. Por lo general, uno no ve casi joven con diabetes tipo 2, sino con diabetes tipo 1. Está asociada con enfermedades autoinmunes. Miren los haplotipos de histocompatibilidad. O sea que si la tendencia en nosotros por ser americanos, o sea, vivir en el continente americano, ¿qué tipo de diabetes tenemos más tendencia a sufrir? 1. Aunque no es la más frecuente, ¿no? Gracias a Dios, no, es la 2. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede en la diabetes tipo 2? Que se llama diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿Sí? Llega la glucosa a la célula beta. Yo glucosa, ella célula beta. Llego a estimularla para que ella produzca ¿qué? Insulina. Y ella no me reconoce. No me reconoce. Como no me reconoce que yo soy la sustancia que la tengo que estimular para que ella me produzca insulina, si no me reconoce, ¿se producirá insulina? No. Ojo, en la diabetes tipo 2 las células beta no están destruidas, están conservadas, pero están funcionando mal. Porque no reconocen a la glucosa para estimular esa célula beta para que produzca insulina. Entonces, hay una resistencia por parte de la célula beta a la acción de la glucosa que llegó. Algunas células, de pronto, como que yo lo conozco esto, y producen un poquitico de insulina, pero esa insulina no alcanza a metabolizar toda la cantidad de ¿qué? De glucosa que llega, ¿cierto? Y por eso se produce la diabetes. No es que yo diga, bueno, porque a nosotros no nos dan la oportunidad de escoger las enfermedades que se van presentando. Ahora, si por algún motivo les dijeran a usted, bueno, usted le tiene que dar diabetes, sí o sí, ¿cuál diabetes quiere usted que le dé? ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Cuál quiere usted que le dé? No, pues sí, pero por eso estoy diciendo, le dicen sí o sí, le tiene que dar diabetes, mamita. ¿Cuál quiere? ¿La 1 o la 2? Escoja que aquí le tengo pues un surtido variado. ¿La 2? Porque en la 2 las células beta están funcionando mal, pero funcionan. Y están completas, pero en la 1 no funcionan y fuera de eso están disminuidas, están destruidas. ¿Sí? Entonces, por eso la 1 es la más grave de las diabetes. Las dos son graves, no quiero decir que la otra no, pero la diabetes tipo 1 lleva a degeneramiento mucho más rápido al paciente, ¿verdad? ¿Y para que funcionen las células, que las estimulan también de manera sintética? Sí, toca estimularla de manera sintética con los medicamentos hipoglicemiantes. El nombre de la diabetes me dice el tratamiento. Diabetes tipo 1, diabetes mellitus insulino dependiente. O sea que en la diabetes tipo 1, ¿qué le tengo que dar al paciente? La 2, diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿No le tengo que dar qué? Entonces le doy los hipoglicemiantes orales, que lo que hacen es, la función de los hipoglicemiantes orales es tratar de que esta célula beta, que ya no está funcionando correctamente, hacer que esa célula beta funcione correctamente. ¿Cómo? Estimulándola para que ella produzca insulina. Hay diferentes maneras de cómo van a funcionar y eso se ve en farmacología. ¿Sí? ¿Listo? La metformina para la tos. Porque la metformina, ella no se debe administrar sola, sino que la metformina lo que hace es potencializar el efecto, el mecanismo de acción o de la insulina o del hipoglicemiante oral. Entonces protege el páncreas y hace que el efecto de la insulina o del hipoglicemiante oral, llámese una glibenclamida, una gliclazida, bueno, lo que sea más potente. Y en esa medida que el medicamento primario sea más potente, la dosis va a ser más baja. ¿Sí? Si estamos hablando del uso de la metformina, pues para diabetes. Para diabetes, porque acuérdense que la metformina se usa para otras cosas, que no vamos a decir qué es, porque salen todos a comprar ahorita. Bueno, ¿cuál es la génesis de la enfermedad? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Bueno, lo primero que se presenta es eso, ¿no?
que por eso es que se presenta la enfermedad. Hay un defecto en el metabolismo de los carbohidratos. Después, ¿qué lleva? Hay un exceso de movilización de grasa. ¿Qué le dije yo que hacía el glucagón sobre las grasas? Convertirlos en... Luego, el compromiso de vasos sanguíneos, pequeños y grandes vasos sanguíneos, lo que se llama la micro y macroangiopatía. Y finalmente el compromiso de nervios. ¿Sí? Cuando ya hay compromiso de vasos sanguíneos, cuando empiezan a aparecer las complicaciones en el paciente, complicaciones a nivel vascular, complicaciones a nivel renal, complicaciones a nivel cutáneo, ¿sí? Esa angiopatía, perdón, esa neuropatía puede ser o el compromiso de un nervio, uno solito, que por lo general empieza así. Entonces, dedo gordo del pie derecho, ahí está inflamado el vaso sanguíneo, hay una microangiopatía, ¿sí? Está inflamado la arteria dorsal del primer dedo. Pregunto, ¿le estará llegando buena sangre a ese dedo? No. No, porque está inflamado el vaso. O sea, ya ese vasito, ese dedito le está entrando en hipoxia. Sigue el proceso. Y ahora se compromete el nervio, un nervio que se llama el nervio dorsal del primer dedo. ¿Qué le lleva a ese compromiso, esa inflamación del primer nervio? Que el paciente empieza a disminuir la sensibilidad. ¿Sí? Listo. Sigue el proceso inflamatorio del vaso, pero ya no solamente se va a alterar, pero se va a inflamar la arteria dorsal del primer dedo, sino la arteria arqueada. Y que recordemos, de esa arteria arqueada salen las arterias metatarsianas, y de las metatarsianas salen las digitales, o sea que ya entran en hipoxia. ¿Qué otras estructuras? ¿Cómo? Los otros dedos. Anteriormente sentía como la sensibilidad disminuida solamente en el dedo gordo, y ahora todos. Siento como hormigueos, se me duermen fácilmente esos dedos, ¿sí? Esos pacientes entonces se golpean, ese golpecito en la madrugada contra el bordecito de la cama, de la mesa, así en el dedo chiquito, que nos pone allá a todos, ellos no lo sienten. ¿Por qué? Porque están comprometidos la sensibilidad de todos los dedos. Sigue aumentándose el proceso inflamatorio. Ya la arteria dorsal del primer dedo está casi que cerrada. ¿Qué color tendrá ese dedo? Cianótico. ¿Cómo estará la temperatura de ese dedo? Hipotérmico, del frío. ¿Cómo estará la sensibilidad de ese dedo? Disminuida. Y ahí es donde empiezan una de las complicaciones comunes, que es el pie diabético. ¿Sí? Porque ellos no sienten. Entonces, primero en una mononeuropatía, compromiso de un solo nervio. Después viene una polineuropatía, entonces ya se lesiona el nervio tibial anterior, que es de donde salen los otros dedos, los otros nervios para los otros dedos. Y después sigue subiendo el proceso y viene la radiculopolineuropatía, en donde empieza a lesionarse ¿cuál nervio entonces? 0,5 para el parcial, que me responda. ¿Cuál? No, ya hice la pregunta. No, vaya. Radículo. ¿Radial? ¿Ah? ¿El nervio radial? Radial nunca, el brazo, radial el brazo, estamos en el pie. ¿Ah? No, ya están lesionados los digitales. Grande. ¿El qué? Grande. No le entiendo, oye. Bájense esa vaina, allá afuera lo ve uno sin tapabocas, y ahora se lo pone acá. A ver, ya las pobres viejas que ya tienen, las poquitas que ya tienen, ahí sí no. El grande. ¿Y cuál es el nervio grande? No entrando. El nervio tibial posterior. Que del nervio tibial posterior sale el tibial anterior y sale el peroneo. Radículo, ¿la raíz cuál es? El tibial posterior.
Y de ahí en adelante entonces ya no solo se compromete el tibial anterior, sino el peroneo. Y es cuando la lesión, ¿qué? Está subiendo, y es cuando el paciente llega con la pierna morada, fría, le toca a uno los pulsos y están disminuidos o ausentes. Y es cuando hay que hacerle las amputaciones. Profe, o sea, que teniendo en cuenta el nivel de sensibilidad, así mismo miden dónde es que tienen que amputar. Correcto, correcto. Si el pacientico, por ejemplo, le encuentra un pulso pedio, ¿sí? Se le hace sola la amputación del dedito gordo. Sigo subiendo. Si no encuentro pulso pedio, el pie. Chao. ¿Sí? Porque, o sea, la arteria, acuérdense que la arteria tibial anterior se me convierte en la arteria pedia, que me da la arteria dorsal del primer dedo y me da la arqueada. Entonces, si yo antesito de que me dé la arteria dorsal del primer dedo y de la arqueada palpo, que es la arteria pedia, y no encuentro, pues no le está llegando sangre a nada de aquí para allá. Entonces sigo subiendo a ver qué otro pulso encuentro para determinar hasta dónde está el proceso, el compromiso vascular y nervioso. ¿Sí? Entonces, dependiendo, uno, pues obviamente los pulsos no es la única, ¿no? Porque pues, yo tengo que ver, hacerle una arteriografía al paciente y toda esa cuestión, sino que lo que me va indicando previamente es cuál, ¿qué es lo más fácil que tengo? Pues identificar el pulso. Miércoles, no le encuentro pulso pedio, pues, madre, sigo subiendo, no le encuentro pulso popliteo, o bueno, ya le encontré pulso popliteo. Pero yo tengo que ver de aquí a acá dónde está el daño. Entonces ahí mandamos a hacer las imágenes, la angiografía y toda esa cuestión, y eso me dice me va diciendo, bueno, de tal parte a tal parte no hay. Entonces ahí me va indicando. ¿Pero eso se puede descartar con un Doppler arterial? Sí, claro. Con Doppler. Es lo más rápido. ¿Listo? Profe, ¿por qué las personas que tienen diabetes, cualquier herida es como... Se tiene dificultad en la cicatrización porque precisamente el compromiso vascular. Como está inflamado el vaso sanguíneo, no le va a llegar buena sangre a las células para que se regeneren y cicatricen. Es por eso ellos tardan tanto en cicatrizar. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los síntomas de una diabetes? Hay una triada, yo le digo la triada de las P, que es polidipsia, polifagia, poliuria. Polidipsia, sed. Polifagia, hambre, poliuria, orinadera. El resto de síntomas son muy inespecíficos, son muy bizarros. Pero fijo que llegue un paciente que tengo mucha sed, doctor, orino mucho y asisto con un hambre, antes de hacer una glicemia rápida del paciente. Bueno, muy bien. El diagnóstico, bueno, la glicemia, la prueba reina es la glicemia basal, esa es la prueba reina, ¿cierto? Podemos también al paciente mandarle a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Alguna salvedad? Que la curva, ¿sí? La curva de tolerancia oral a la glucosa no es solamente para hiper, sino que también para hipoglicemia. Hiperglicemia, hipoglicemia. ¿Y qué resulta que la curva es un examen largo. El paciente tiene que disponer de toda la mañana. El paciente va en ayunas, le toman un examen basal, luego le dan una carga de glucosa y luego cada hora le están tomando la glicemia. Más o menos el paciente está terminando como a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existe otro examen que es un examen intermedio entre glicemia y la curva, que es la glicemia pre y post. Glicemia pre y post. Este es un poquito más corto. El paciente va, ¿qué significa pre y post? Prandial. Preprandial y postprandial. La palabra prandial significa comida. Entonces, glicemia preprandial, ¿antes de qué? Y la post. Después. Ok. Son 2 muestras las que se le toma al paciente. En ayunas y 1 hora después. Yo, Henry Rodríguez, no me gusta porque hay veces que yo siempre le toreo a los pacientes míos, les digo que la post se la hagan con carga, no el que vaya y desayune y vuelve. Ese no me gusta. ¿Por qué? Porque le dice, pero échale azúcar, vaya desayune y coma dulcecito, mermelada y esas vainas, ¿sí?
Pero por ejemplo yo, que yo no le echo azúcar al tinto o al café con leche, te me dice échale azúcar, pero yo le voy a echar una migajita. Entonces, ¿qué pasa? Que con comida a veces se ha visto que los resultados no son fiables. ¿Qué es mejor? Con carga. Entonces el paciente, bueno, le toma la glicemia pre, le traen un sobrecito, se lo mezclan con agua y se lo dan a tomar. Esa vaina es dulce y se lo dan a tomar. Si es una persona normal, 75 miligramos, la carga es de 75 miligramos de glucosa, glucosa pura. Esa vaina es un caspete. Y si el paciente es una mujer embarazada, se llama test de O'Sullivan, se le baja un poquito la dosis a 50 miligramos. Y una hora después de que el paciente se tomó la carga, se le toma la glicemia post. ¿Sí? Me perdono un momentico que vi al profe Barraza para preguntarle un casito. Aquí.